Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. Según su benevolencia amorosa, su misericordia, el Eterno obre, hermano, en nosotros para que no solo conozcamos la vida y el camino de la vida, sino también para que veamos y descubramos las cosas que obstruyen y restringen la expresión de la vida. Vamos a comenzar revisando obstáculos para esta expresión. Vamos a comenzar revisando esos obstáculos que podemos llamar objetivos, son más externos, y después veremos los subjetivos o aquellos que son tal vez de una manera más internos. El primer problema que la vida de Dios encuentra en el hombre es el problema de la ignorancia. Sí. Mañana o en el próximo audio revisaremos de la hipocresía, pero vamos a enfocarnos en la ignorancia. Nos referimos a no conocer el camino de la vida y no tomar a Cristo como vida. Después de que una persona es salva y llega a ser cristiano, aún mantiene sus ideas y conceptos anteriores. La persona siempre los ha tenido y los tiene ahora cuando ha recibido a Cristo, ha nacido de nuevo. Y tiene nociones sobre lo que significa ser un cristiano apropiado antes de convertirse. Todos tenemos conceptos. Sin embargo, todos los conceptos del hombre están en tinieblas, amado. No importa, hermano, cuán sabios o necios seamos. ¿Qué importa si tenemos una gran educación o tal vez muy pobre? Todos nuestros conceptos humanos están en tinieblas y nos impiden conocer la vida y conocer a Cristo. Por muy buenos y encantadores y preciosos y de alto nivel que sean nuestros conceptos, todos están en tiniebla y todos son una barrera para conocer a Cristo como vida en nuestro interior. Después que algunas personas son salvas, decíamos, y se convierten en Cristo, tienen el concepto tal vez de que un cristiano necesita ser una persona muy celosa, predicar el evangelio. Ellos no comprenden que incluso este concepto puede estar totalmente en tinieblas. Si no se asuste e impedirle conocer la vida. Otros tienen conceptos diferentes. Por ejemplo, piensan que ser un cristiano genuino supone renunciar al mundo, a la fama, a la riqueza. Menosprecian todo lo que sea físico y mundano y procuran abandonar todo lo mundano. Para ellos esto es lo que significa ser un cristiano modelo. Tienen sus propios conceptos. No obstante, debemos recordar que estos conceptos están en tinieblas y que nos impiden conocer la vida. Por consiguiente, el primer problema que la vida de Dios encuentra en nosotros es que no percibimos las tinieblas de nuestros conceptos humanos. Imagínense, estamos llenos de conceptos, pero no vemos que todos esos conceptos están en tinieblas, caídos, son engañosos. No comprendemos que nuestros conceptos, aun cuando parezcan ser muy finos, correctos e íntegros, están llenos de tinieblas y carecen de vida. Cuando nos convertimos, y la mayoría de las personas se convierten en cristianas, en su mayor parte, piensan que deberían ser buenas personas, ayudar a otros, ser celosas, abandonar al mundo. Y desde la perspectiva del hombre, realmente esto suena muy bonito, muy lógico, muy espiritual. Pero sin la vida de Dios, esto no es muy práctico. Ser cristiano no es una cuestión de celo, ni de predicar o propagar el evangelio, ni es cuestión de abandonar el mundo, ni cuestión de buen comportamiento, ni ayudar a los demás, ni siquiera es una cuestión de no interesarse por el disfrute de lo material. Ser cristiano no depende de ninguna acción, escúchelo bien, ser cristiano no depende de ninguna acción, no depende de nada que se haya debajo del sol. Ser cristiano depende de cómo nos ocupamos del Cristo que está en nosotros. El día que fuimos salvos recibimos al Cristo viviente, quien llegó a ser la vida de nuestro ser. Desde ese día en adelante, el hecho de ser cristiano no ha dependido de otra cosa y no debe depender de otra cosa, sino de ocuparnos del Cristo viviente en nosotros. Lo único que importa es cómo nos ocupamos del Cristo viviente que mora en nosotros. Después de ser salvo, el concepto de querer ser buenos está en todos nosotros. Es un concepto muy natural, muy de la vida caída. Este es un concepto totalmente natural. Es lo que pensamos, pero este no es el pensamiento de Dios. Tan pronto somos bautizados como pensar que deberíamos ser esas personas únicas
y de una conducta intachable y nos esforzamos por eso. Ahora en realidad estamos expensas de la obra de la vida. Esa es la realidad ahora, de la obra de la vida de Cristo que mora en nosotros. Cuando oramos y tenemos comunión con Dios en la mañana o cuando sea el Cristo viviente en nosotros, nos toca de una manera diferente según su operación y mover constante en nosotros. Y esto, hermano, es lo que debe comenzar a suceder, lo que sucede cuando un cristiano ha nacido de nuevo. Por ejemplo, a medida que Él opera en nosotros, vemos que algunas cosas del pasado sí eran totalmente inapropiadas. Qué sé yo, discutir o maltratar a nuestro cónyuge, quejarnos de los demás, hablar más de ellos. Inclusive tendremos el sentir de que deberíamos pedir perdón, imagínense. Por lo tanto, viene una carga que nos obliga a desprestigiarnos, porque esto es un desprestigio. E ir a quienes hemos ofendido y decirle, mira, lamento la verdad, la forma que te traté en el pasado. También ofendí a Dios, ahora te pido perdón, por favor. Esto es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es diferente a lo que el hombre pensaba. Él empieza a guiarnos desde adentro. Cuando oramos, cuando tenemos comunión con Él, el Cristo viviente actúa en nosotros y nos motiva a pedir perdón a quienes hemos ofendido. Puede ser ese el caso. Y esto no es un concepto natural que traíamos del pasado. Sin embargo, después de experimentar esta operación interior, es posible que un hermano diga, no, yo no quiero disculparme con nadie, si eso pasó hace mucho tiempo. Además, yo le hice eso porque me hizo tal cosa. Y comienza a razonar. No, voy a perder mi prestigio. ¿Cómo yo voy a ir allí? ¿Cómo voy a ir a mi esposa ahora si yo soy el hombre de la casa? No, yo lo que tengo que hacer es ir al mundo y predicar el evangelio y mostrar a Cristo y que la gente acepte a Cristo y con eso es suficiente. Así que hasta le pide al Señor, concédeme el poder para predicar el evangelio. Amados, si somos ese tipo de cristianos, habremos errado, porque nuestra meta ha venido a ser ahora la predicación del evangelio, el celo por la obra de Dios, en vez de seguir al Cristo viviente que mora en nosotros. Ojo, que esto es mucho de lo que nos han enseñado, esto es mucho de lo que oímos. En la vida de la iglesia por años y años, hemos visto que algunos tienen gran celo y son incansables en la predicación del evangelio, en la actividad por el evangelio, en lo que llamamos o llaman la obra del evangelio, la obra de Dios. Pero cuando van a sus casas, en su propia casa, la esposa dice, tal vez otros te crean lo que dices de Jesús, pero yo no lo haré. No creo en nada de lo que mi esposo predica. Esto, hermano, sucede con mucha frecuencia. Podemos predicar el evangelio y tener gran celo, pero esto no significa que el Cristo viviente, se exprese en nuestro vivir. Podemos ser celosos y activos y todo lo que usted quiera, pero al mismo tiempo ignorar totalmente el sentir de Cristo, del Cristo viviente en nosotros. El Cristo viviente quiere conquistarnos y quebrantarnos, pero nosotros no queremos permitirlo, porque lo que nos está indicando va muy lejos del concepto que teníamos. Desde el día que fuimos salvos, no hemos dejado que el Cristo nos quebrante. Aceitamos lo que coincide con nuestros conceptos o con nuestros gustos. Por ejemplo, aceptamos con gusto salir a la calle y hablarle, a predicar el evangelio. ¿Sí? Porque eso nos gusta. Pero hacemos a un lado todo lo que no coincida con nuestros gustos, tal vez como ir y humillarte delante de una persona y pedir perdón. Esto muestra que nuestro celo y nuestra predicación del evangelio son solamente actividades religiosas. El Cristo viviente no está actuando en nosotros ni se expresa en nuestro vivir. Si verdaderamente conocemos al Señor cuando oremos, Él actuará en nosotros, amados, y nos dará el sentir para dirigirnos y expresarse. Deberíamos humillarnos a nosotros mismos para obedecer, ya sea a pedir perdón a nuestro cónyuge o donde quiera que nos esté guiando. Después de ello podemos decir al Señor, Señor, gracias, he obedecido tu mover en mí. No me dejaste ni siquiera otra elección. No quiero mantener mi propio concepto. Tú eres mi única elección y mi único concepto. Amados, si hacemos esto, el Cristo viviente tendrá más terreno y más oportunidad para hablarnos, para seguir hablándonos y para darnos inclusive otro sentir más y otro sentir más y así poderse expresar de nosotros. El resultado sería una operación continua que se extendería
amado, y a la manera que nosotros nos relacionamos con los demás, la vida estaría fluyendo. En esos momentos necesitamos, hermanos, una vez que hemos venido a Cristo, en estos momentos necesitamos preocuparnos solamente por Cristo, no por nuestro prestigio, no por la autoestima, no por la actividad religiosa. De esta manera Cristo ciertamente ganará más terreno en nosotros. Muchos sabemos, amados, de los oyentes que han experimentado esto y pueden testificar que después de tener esta experiencia de obedecer a esa guía del Cristo viviente en ellos, verdaderamente se sintieron llenos de la presencia de Cristo. Tal vez ni siquiera podemos describir esa alegría, esa paz interior, esa claridad. Y así podemos permanecer después preguntando al Señor, amado, al Señor, ¿cuál es tu dirección para mí? Me interesa solo tu sentir. Entonces el Señor nos dirigirá a otra cosa y a otro, y sin confiar en nuestros propios conceptos y opiniones, simplemente podemos ir siguiéndole a Él. Esto es lo que significa ser cristiano, y esta es la senda del cristiano. Nuestros viejos conceptos solo nos involucran en una actividad religiosa. No puede hacernos los cristianos normales. Normales queremos decir según el punto de vista de Dios y no según el punto de vista de los hombres. Es difícil cambiar nuestros conceptos, pero no tendremos manera de avanzar a menos que dejemos a un lado nuestros propios conceptos y opiniones. Ser cristiano significa que no tomamos como nuestro objetivo nada que no sea Cristo. Muchas personas tienen dificultades en su vida espiritual después que son salvas, porque ellas no conocen la senda de la vida ni toman a Cristo como vida. Que el Señor nos ayude, hermano, y siga abriendo nuestros ojos a esta necesidad, conocer la senda de la vida, la senda del cristiano, y tomar a Cristo realmente como nuestra vida. Continuamos en el próximo audio viendo estos obstáculos objetivos. Como decíamos hace un rato, hablaremos ahora también de la hipocresía y cómo es un obstáculo para la expresión de la vida. Gracias y paz, amados.